mis queridos cazadores y cazadoras de serotonina? Espero que estén muy bien en este ya jueves 13 de mayo de este ya no tan fatídico 2021 como el año pasado. Pues con un clima bastante agradable. Está lloviendo, así que tengan cuidado porque los accidentes están prácticamente a la orden del día. Hay que estar muy al pendiente de eso. Recuerden que no es culpa de la lluvia que choquemos, es culpa de nuestra manera de manejar. Entonces, despacio, hay que salir con tiempo hacia donde vayamos, para evitar ser parte de las estadísticas, ¿verdad? Como dice. Perfecto, bueno. Y voy a empezar como siempre agradeciendo a la Universidad Pedro de Gante por darnos el espacio para llevarles a ustedes pues información importante y que consideramos relevante, al rector Fernando Garza y al director de radio licenciado Enrique Sánchez por las facilidades que nos dan para que este y todos los proyectos se lleven a cabo. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, estamos por ahí en Facebook y YouTube como Radio UPG, y en Twitter e Instagram estamos como Radio UPG Oficial. También pueden seguir la transmisión de solo audio en www.upg.mx, y pues nuestros teléfonos aquí en la cabina para recibir sus comentarios de manera directa durante cualquier transmisión pues es el 81 86 03 36 02 y 03, para que pues nos hagan llegar por ahí sus comentarios, dudas, preguntas, que les puedan por ahí suscitar. Les recuerdo también que este contenido y todo lo demás que se produce aquí en Radio UPG se sube a YouTube. Van a encontrar por ahí las listas de reproducción de cada tema, de cada programa más bien, y pues ahí para que ustedes se vayan poniendo como que al día si se les pasan los capítulos de estos programas. Recuerden pues darle like por ahí a la página, suscribirse y darle clic en la campanita para que les llegue una notificación cada que se suba contenido nuevo. Bueno, entonces hoy nos dijeron que hay por aquí, anda por aquí el rector, entonces a lo mejor en un ratito más llega con nosotros para hacerle un par de preguntas. No ha tocado que venga a este programa, pero pues vamos a esperar a ver si llega. Por lo pronto, vamos a hablar por aquí de unas cuestiones más sociales que de salud, pero si tienen que, y si el tiempo nos da y las circunstancias favorecen, pues vamos a platicar un poquito sobre algunos temas ya en específico. Pues ha habido muchos avances en el camino electoral, la verdad. Pues a esta campaña del 2021 yo no recordaba algo tan novelesco como ha estado pasando en estas últimas semanas. O sea, ya nada más falta que esté, no sé, Victoria Rufo o alguien así para completar la novela, porque ya es bastante. Pero bueno, he estado analizando las propuestas que la mayoría de los candidatos, sobre todo a gobernador y algunos de los alcaldes, traen. Yo creo que debe de ser una prioridad en lo que nosotros observemos de algún candidato. Entonces los invito a que hagan lo mismo. Ha habido muchas noticias desagradables, desgraciadamente. La semana pasada hablábamos de lo que pasó por allá en el metro en Ciudad de México, que es bastante lamentable. Lo que estaba pasando en Colombia, que yo creo que ya está disminuyendo un poco más eh, todas esas eventualidades. También pues lo que está ocurriendo como siempre en aquel lado conflictivo del mundo por allá en Franja de Gaza, Israel y todo eso. Es bastante complejo y bastante lamentable, pero es importante estar pues informados, como les he dicho en ocasiones anteriores. Toda la información que provenga tanto de nuestro mundo como de nuestro cuerpo son muy importantes. Entonces hay que estar al pendiente de todo eso para que pues podamos tener una opinión al respecto y para que podamos participar. Ya saben que aquí es como hablar de temas de salud y temas de sociedad en general, como si estuviéramos en una carne asada. Entonces pues es algo que platicaríamos, o al menos algo que yo platicaría. Muy bien, hemos abordado varios sistemas de nuestro cuerpo. Platicamos con una dermatóloga en su momento, platicamos
con inmunólogas para hablar de nuestro sistema inmune, con médicos generales encargados del área de urgencias para ver pues en general el manejo sobre todo de cómo se estaba llevando la pandemia. Entonces hay otro sistema que yo creo importante que sería padre que abordemos, porque hay muchas enfermedades que están relacionadas con este sistema. Este sistema pues es el sistema endocrino. Creo que todos hemos escuchado alguna vez hablar de un endocrinólogo, o hablar de la diabetes, o hablar de los problemas de tiroides, o así. Y pues a lo mejor nos es un poco abstracto saber a qué se refieren o a qué sistema se refieren, porque pues las glándulas que pertenecen a este sistema no son tan conocidas, o no son tan protagonistas como es en un momento del cerebro o el corazón o así. Entonces, la diabetes, por ejemplo, es una enfermedad que pertenece a este sistema. Como les decía, los problemas de tiroides, el hipertiroidismo, los problemas con otros órganos. Pero pues igual pues vamos a enumerarlos, o vamos a ahondar un poco más en esto. El sistema endocrino nos enseña o nos habla o regula funciones orgánicas, funciones fisiológicas, que están pues relacionadas directamente con todo lo demás. El sistema endocrino nos ayuda al metabolismo de las grasas, al metabolismo del oxígeno, a controlar el ritmo cardíaco, incluso hasta controlar el cómo pensamos, ¿no? o cómo ocurre el ahora sí que la memoria RAM de nuestro cerebro, o sea, qué tan rápido corren los pensamientos. La cantidad de funciones del sistema endocrino es impresionante. O sea, tenemos también el metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Por eso una de las alteraciones en este sistema, como les mencionaba ahorita, es la diabetes. Entonces es uno de los problemas pues, más importantes en nuestro país, que deja muchísimas consecuencias y muchos daños en órganos diana, que llevan a las principales causas de mortalidad, como son las enfermedades isquémicas del corazón. Entonces tiene una relación bastante cercana, ¿verdad? Entonces eso es parte del metabolismo de los carbohidratos. Incluye también, es más, hasta el flujo de la orina, o sea, realmente todo, o sea, absolutamente todo lo que está en nuestro cuerpo tiene participación directa o indirecta de nuestro sistema endocrino. Entonces, una de las enfermedades más importantes, ok, ya lo dijimos, es la diabetes, luego ahondaremos un poco más en ella, pero hoy pues me gustaría como que platicar un poquito sobre las enfermedades de la tiroides, particularmente del hipotiroidismo. Entonces, eh, nos vamos a ayudar por aquí, o bueno, los voy a guiar un poco en una revisión bibliográfica sencilla de un manual de endocrinología, en lo que vemos si nuestro invitado puede venir o no puede venir. Entonces vamos a platicar un poco al respecto. Me gustaría que igual, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, o si conocen a alguien que tiene alguna patología relacionada con el sistema inmune, sobre todo si es hipotiroidismo, me lo hicieran saber aquí por el Facebook, en la transmisión en vivo, sobre todo para poder responderles las preguntas y que esto se haga un poco más dinámico que de costumbre. Y y entonces poder ayudarnos, ¿verdad? Y poder ayudarnos, y sobre todo traducir a la práctica, o traducir a algo pues como que tangible las cosas que estamos de que platicando, porque si no pues se puede perder la información. Ok, entonces vamos a platicar, como les decía, del hipotiroidismo. El hipotiroidismo pues es en la medicina, ya saben, como les he dicho, no nos gustan los nombres tan complejos, bueno sí, pero no.
porque las etimologías que normalmente son o griegas o latinas de nuestro idioma, pues te dicen más o menos de qué va la cosa. O sea, ni siquiera no tienes que comprender lo demás para saber de qué te está hablando la palabra. O sea, no es necesario que sepas el concepto. Entonces, hipo es el prefijo para bajo o disminuido, y tiroidismo, pues tiroides, digo, porque el hashtag así es la misión, es sencillo. Eh, y entonces el hipotiroidismo se define como la función o la situación que resulta de la falta del efecto de las hormonas tiroideas en el organismo, que son la T3 y pues la T4, ¿no? Son las hormonas que secreta nuestra tiroides, y van a regular un montón de cosas, literalmente, un montón de cosas en nuestro organismo. Entonces, esta es una manifestación que se da desde el nacimiento, porque las, las patologías congénitas, como igual su nombre lo dice, pues es desde el nacimiento, ya naces con ello, como quien dice. Entonces, podemos dividir a las patologías endocrinas como primarias y como secundarias, ¿verdad? ¿A qué hace referencia esto? A de dónde viene el problema. Una patología endocrina primaria es una enfermedad que se da en la glándula, tal cual, ¿sí? ¿Por qué vendría de otro lado? Podrían preguntarse. Porque estos son sistemas cerrados que tienen relación con otros sistemas. Por ejemplo, aterrizándolo a la tiroides. La tiroides no se gobierna por ella sola. Tiene estímulos a nivel cerebral. Entonces, se hace un camino que en la fisiología se les llama ejes, ¿sí? Que tiene participación de varios órganos que incluso pueden no pertenecer al mismo sistema. Por ejemplo, en el caso de la tiroides y otras hormonas, pertenecen al eje hipotálamo hipofisiario, donde interviene el hipotálamo y la hipófisis, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces, el hipotálamo va a secretar una hormona que le va a decir a la hipófisis que secrete otra, que es la que a final de cuentas le va a decir a la tiroides que secrete otra. Tienen sus nombres, pero no es necesario que lo sepamos. Basta con saber que no es una actividad autónoma, ahora es que no se gobierna sola. Las hormonas pueden ser de un montón de naturalezas. Hay naturaleza proteica de las hormonas, hay naturaleza enzimática de las hormonas, hay naturaleza amina, como son las catecolaminas. Hay de varios tipos. Entonces, cada una le da cierta particularidad y le da ciertas propiedades a la hormona para cumplir sus obligaciones o sus funciones. Entonces, este eje o este camino que tienen que seguir puede verse alterado. Entonces, de estas tres partes, lo que esté, bueno, el problema que se encuentre en la glándula final, en este caso la tiroides, lo vamos a clasificar como un problema primario, que es de esa glándula. Si el problema viene escalando desde nivel hipofisiario o incluso desde nivel hipotalámico, pues ya le podremos decir secundaria a esa patología, porque la glándula per se no tiene ningún problema. ¿Ok? Entonces ese es el por qué se llama o primaria o secundaria. Entonces, ya aclarado esto, pues vamos a decir los nombres. El hipotálamo va a secretar la TRH, que es hormona liberadora de tirotropinas. La hipófisis va a secretar la TSH, que a alguien que le haya tocado en algún momento hacerse un perfil tiroideo viene ahí, que es la hormona estimulante de tiroides. Y ya la T3 y la T4, o la triyodo y tetrayodo tironina,
ya son las que van a ser secretadas por esta glándula y las que van a ir a tener una actividad biológica, una actividad fisiológica. Entonces, se hacen combinaciones muy interesantes entre todos estos componentes y es como se llega a un diagnóstico de algo. Entonces, para no brincarme, ya establecimos cuál es el eje que estas hormonas siguen para su control. Algo que también es notable de este eje es que se retroalimenta. ¿Qué quiere decir? Que un apartado le dice al otro que algo malo está ocurriendo o que algo bueno está ocurriendo, por así decirlo. Los niveles de T3 y T4 que andan circulando en la sangre le van a ir a decir a la hipófisis y al hipotálamo, está todo bien, estamos en buenos niveles, no pasa nada, no hay necesidad de secretar más TRH y TSH, todo perfecto. Entonces el flujo sigue normal, la secreción normal, gobernada por un montón de cosas que ahorita no es necesario que sepamos, como son, no sé, los ciclos circadianos, el ejercicio, no sé, muchas cosas. Entonces, cuando algo malo ocurre, cuando algo deja de ocurrir o algo está ocurriendo de más, este mecanismo que se llama retroalimentación le dice a las partes de arriba, le dice, dale tranquilo, o sea, ya ahorita no mandes nada para que yo produzca más, por ejemplo, para que yo tiroides ya no produzca más, aguanta. Entonces, eso va a hacer o le va a dar el indicio al médico de hacia dónde va el diagnóstico gracias a esto que se llama retroalimentación negativa. Entonces, si hay mucho de T3 y T4 circulando, estas le van a ir a tocar la puerta de la hipófisis y le van a decir, ¿sabes qué? Ya la TSH no la produzcas, yo tengo un montón aquí, no es necesario, no es necesario que pues, sigas produciendo, ¿no? Entonces, que es lo que pasa en muchas ocasiones con los tratamientos, con algunos tratamientos, por ejemplo, para bajar de peso, como el Redotex, que traen tiroxina, pues va y manda la señal de que no es necesario estar produciendo TSH, y pues mandas a la fregada del eje y ya, se desbarajusta literalmente todo el sistema endógeno en relación al metabolismo de la tiroides. Entonces, ya que tenemos ese concepto comprendido de la retroalimentación y de cómo funciona o a cómo se traduce esto, pues podemos como que avanzar un poquito más. Entonces, eh, las causas primarias de hipotiroidismo son el 99% de las causas en las que se presenta de las que se presenta el hipotiroidismo. Entonces, casi seguro que cuando hay hipotiroidismo, pues es a causa de algo relacionado directamente con la glándula, más que un padecimiento central o secundario, como sería, por ejemplo, no sé, un tumor en la hipófisis o así, ¿verdad? Entonces, las causas centrales, o sea, las causas o hipotalámicas o hipofisiarias, pues solamente representan el 1%, o sea, no es mucho. Que antes había mucho hipotiroidismo por deficiencias nutricionales, porque en el componente de las hormonas tiroideas está un elemento que se llama yodo. Entonces, había una desnutrición o una falta de aporte de yodo en la dieta. Eso cambió gracias a la adición de yodo a la sal de mesa. Por eso ahora todos vemos de que la sal yodada, porque tiene yodo. Esto sigue siendo un problema en países en vías de desarrollo o en países donde la pobreza extrema es significativa y pues la calidad de la nutrición pues no es adecuada. En nuestro país pues prácticamente ya todas las sales que utilizamos en la casa, la sal de mesa, pues son sales yodadas, entonces la deficiencia de yodo, al menos en nuestro país, es bastante pequeña, o sea, su porcentaje, su proporción es bastante pequeña. Entonces, la OMS por ahí una cantidad de yodo de ingesta diaria
digo, como les mencionaba, no es necesario tener como que tanto en cuenta esa ingesta porque ya la ingerimos en la sal que consumimos, entonces pues no hay bronca por eso, a menos que ya nos vayamos a no sé, que pertenezcamos a los cuerpos de paz o a Médicos Sin Fronteras o así, entonces no hay más. Hay una pregunta ya ahí en el chat que dice que si el hipotiroidismo es hereditario. Hereditario per se no, es congénito, a no ser que esté como que relacionado con alguna patología autoinmune que tenga componentes genéticos tal cuales, o sea, mutaciones reconocidas. Entonces, digo, igual vamos a corroborarlo también con el libro. Entonces, el, tenemos ahí pues indicadores que nos dicen cuáles son las medidas necesarias o las cantidades necesarias de yodo al día. Y pues creo que no hay como que algo más importante de eso. Las causas, como les decía, las causas del hipotiroidismo primario tienen que ver o tienen relación con el sistema inmune. Fíjense por qué. Porque como hablábamos de el sistema inmune y todas las células que lo componen y los anticuerpos y todo ese rollo, esos anticuerpos a veces, cuando no pasan por un proceso de selección apropiado, por así decirlo, que se tiene que hacer en su maduración, a veces agarran de objetivo las células de la tiroides. Entonces eso nos va a provocar un daño tal cual, o una estimulación, por ejemplo, en otros casos que al final pueden llegar a la destrucción o a la inhabilitación de la tiroides. Entonces esas patologías autoinmunes, porque pues, así mismo inmune, sistema inmune, ya saben, todo sencillo, son las que nos van a perjudicar en mayor medida, más que, que las otras causas. Tenemos el déficit de yodo, como ya les decía, el paso, por ejemplo, de que algo que puede ser probable, porque pues no se sabe ciencia cierta, que nos hagan una transfusión y la persona de quien nos transfundieron tenía anticuerpos contra la tiroides, por ejemplo, pues ahí va y ataca, ¿no? En pacientes que por su ocupación están expuestos a radiación, por ejemplo, nuestros compañeros radiólogos que no se protegen a veces adecuadamente, pues la radiación va y hace daño sobre la tiroides, entonces la puede inhabilitar. Postquirúrgico, que se haga alguna resección y se elimine parte de la tiroides o se dañe durante. Tenemos cosas ya congénitas, o sea, hiperplasia o aplasia, o sea, que de plano no se hizo, o no se hizo, o no se hizo bien, entonces eso también influye. Y hay fármacos específicos que se pueden llegar a utilizar y tienen un impacto sobre de la tiroides, como son el litio, la miodarona, que es un antiarrítmico, y pues inhibidores de algunas de las enzimas que participan en la secreción de hormonas tiroideas. Entonces digo, creo que eso es bastante lógico. Si nosotros utilizamos alguno de estos medicamentos que intervienen con las enzimas o con el metabolismo de la tirosina, pues nos vamos a tener problemas con, con, con la tiroides. Entonces va a haber manifestaciones clínicas que tienen que ver con la pues el origen a lo mejor, o la severidad o el punto en el que se encuentra nuestro paciente o el paciente, que pues nos van a ir dando como que la pauta
Ok, entonces tenemos que como manifestaciones clínicas hay cosas bastante inespecíficas, o sea, o cosas que podrían decir, ah, bueno, pues es que es por otra cosa. Una de las como que cosas más marcadas que hay, o que todo el mundo tiene de referencia, incluso hasta llegar a ser un mito urbano, es que es el aumento de peso. Porque las hormonas tiroideas tienen participación en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos y en otros metabolismos que hacen que cuando las hormonas no están presentes, la energía a través de carbohidratos y lípidos no pueda ser utilizada apropiadamente. Entonces, si no lo usas apropiadamente, se van a acumular. Entonces, el aumento de peso significativo es uno de los síntomas o de los signos más frecuentes o que más podemos encontrar como características del hipotiroidismo. Tenemos también signos neuropsiquiátricos como son algo que se llama bradipsiquia, bradilalia también, incluso hasta pérdida de memoria. La brepsiquia es como si, como les decía ahorita, como la memoria RAM esta velocidad a la que corren los pensamientos, digámoslo así. Bradipsiquia es, bradis es el prefijo para disminuido en medicina, aparte de hipo, perdón. Entonces, digo, no sé, a veces sí se la complicaban los etimólogos, ¿verdad? Entonces, bradi es menos y psiquia pensamiento, entonces va a haber una disminución en la velocidad de los pensamientos. El paciente puede estar incluso así como que, como digamos comúnmente, como atontado, ¿verdad? Esa es su pensamiento es un poco más lento de lo normal o de si no tuviera ninguna enfermedad. Puede haber pérdida de memoria, que más que pérdida de memoria, como hay una disminución un poco de la atención y del ritmo de pensamiento y de la velocidad de pensamiento, la, la, la memoria depende directamente de la atención. Entonces, si no le ponemos atención a las cosas, pues muy probablemente no se nos van a quedar. Entonces, así nos pasa, creo que para todos, cuando tratamos de estudiar algo y a la vez estamos con música o haciendo otras cosas, creyendo en el multitask, pues las cosas no se quedan apropiadamente. Hay algo que también es característico, que es la intolerancia al frío. El a veces es que son 25 grados y ves al hipotiroideo hasta casi creo que con chamarra. Y si es regio, pues peor el asunto porque no estamos acostumbrados. Entonces, ante cualquier temperatura que no sean 30 grados nos ponemos chamarra. Entonces, eh, las personas que tienen hipotiroidismo más todavía. Entonces son muy intolerantes al frío. Tratan siempre de estar como cubiertos porque aparte hay trastornos en la piel del hipotiroideo que van a hacer más sensible su piel todavía. Y puede ser hasta ahí incluso que la piel esté más seca de lo normal, que esté áspera, que duela, que pique. Entonces todo eso, esa falta de elasticidad también que puede presentarse, eh, pues genera esta intolerancia. Recordemos que la piel pues es la barrera que nos protege de la humedad, de la modificación de temperaturas, de muchas cosas. Entonces, si nuestra piel no es eh, competente, pues vamos a tener alteraciones en otras cosas. En el caso de las hipotiroideas mujeres, el sangrado menstrual es más importante. Puede presentarse en hombres y mujeres un agrandamiento del corazón, como le dicen a la cardiomegalia. A veces son hipotensos. Eh, tiene, tienen dificultad o bueno o sus reflejos osteotendinosos están disminuidos. Ese reflejo que va saliendo en todas las películas y en novelas y así, donde le pegan a la rodilla y la rodilla se mueve, bueno, eso está disminuido. Hay debilidad muscular, puede haber espasticidad, estreñimiento, síndrome del túnel carpiano. O sea, realmente hay un montón de cosas que pueden ser, que como les digo, son cosas inespecíficas. O sea, no son cosas que tú dices, ah, tiene esto, ya es hipotiroidismo. O sea, no, porque ahora sí que de cada cosa que yo les he mencionado,
se desprenden otras que son probabilidades que nosotros dentro de la medicina les llamamos diagnósticos diferenciales. Entonces, para cada cosa que yo les he dicho, hay 10 diagnósticos diferenciales diferentes aparte del hipotiroidismo. Entonces, eso complica o puede complicar un poco el que sean diagnósticos sencillos o que se puede identificar luego la causa de. Si bien es cierto que gracias a la medicina basada en evidencias y a la estadística puedes decir, pues es que es más probable que, ¿verdad? Conforme la presentación de ciertos casos, entonces, obviamente es más probable que sea hipotiroidismo, que sea una enfermedad acá de super rara de que uno en 100,000, ¿verdad? Entonces, se tiende a tener este pensamiento de que cuando oigas cascos, piensa en caballos, no en cebras primero, y luego ya piensas en las cebras, ¿verdad? Porque es más probable que sea un caballo que sea una cebra si vives en Monterrey, por ejemplo. Entonces, esa es otra. El diagnóstico tal cual, o el diagnóstico de este padecimiento, independientemente de su causa, sea primaria o sea secundaria, se va a hallar en el perfil tiroideo, que es este examen de laboratorio que va a medir las hormonas tiroideas, tanto las que son secretadas por la tiroides per se, como son la T3 y la T4, como las que vienen de nivel central o de nivel cerebral, como son la TSH y la TRH, más la TSH principalmente. Entonces, hay características o hay configuraciones, como les decía, dentro de este examen de laboratorio que nos van a ir dando como que la pauta o nos van a ir orientando hacia qué hipotiroidismo nos estamos enfrentando. Aparte de las características clínicas, lo que salga en ese laboratorio nos va a ir dando como que la orientación, ¿no? Hacia dónde ir. Vienen exactamente de los datos, pero no creo que sea como que muy importante que lo sepamos de momento, porque pues para eso tenemos a los médicos. Lo importante es saber que este examen pues no es doloroso, salvo la función que te hacen para sacarte sangre, y tiene a lo mejor especificaciones a la hora de tomarse que cada laboratorio cambia en relación a el tiempo de espera entre cada o sea, por ejemplo, no sé, de que 8 horas, 10 horas, 12 horas, todo depende como que de la obtención que el laboratorio haga. Entonces, eso va a variar de laboratorio a laboratorio, hay que preguntarlo. Es importante sobre todo para que no vayas a llegar y te tomen tu muestra y te digan, ¿a qué horas comiste? No, pues hace 2 horas. Pues ahí creo que ya no sería tan útil esa muestra. Entonces, eh, es por ello que importa, aunque mucha gente diga, no, es que no pasa nada si te comes unos tacos y dentro de 2 horas intentas tomarte una prueba de laboratorio, pues no funciona así, de esa manera. Hay hipotiroidismo relacionado, por ejemplo, con el embarazo, y tiene que ver por disfunción hormonal generalizada durante el embarazo. Entonces, es algo que también tenemos que prever o que preguntar, sobre todo cuando tenemos a un familiar que esté embarazado. Okay. Entonces, es parte de las cosas que tenemos que cuidar. Recuerden que aquí siempre les hago hincapié en preguntar todas las cosas que sean necesarias. ¿Por qué? Porque toda la información que se tenga disponible es importante para nosotros como para el médico. Yo sé que en muchas ocasiones es muy difícil decirle al médico, ok, dígame exactamente qué es lo que es y aquí lo voy a anotar. No, pero tampoco es correcto que nos apliquen un medicamento, por ejemplo, o que nos hagan una receta y no saber qué es lo que estamos tomando,
o para qué es que lo estamos tomando. No porque los médicos vayan a hacer algo que nos haga daño, sino para poder tener la referencia en el momento que se llegue a ocupar. Entonces, por eso les hago mucho hincapié en que participen en el proceso integral desde que llegamos o desde que empezamos con la sintomatología, no sé, con la pérdida de cabello, o con la intolerancia al frío, o con el aumento de peso, o con lo que sea en nosotros, o sea en, por ejemplo, en nuestros hijos, pues poder participar desde ese momento, llevando de la mano ahora sí que de un lado al paciente y del otro lado al médico, para saber qué onda, o sea, saber qué es lo que va a ocurrir sobre todo, y qué medidas se tienen que tomar como paciente o como familiar de paciente. Porque a lo mejor esta es una enfermedad bastante sencilla, porque al final de cuentas pues se va a controlar con medicación, que dependiendo del origen del hipotiroidismo pues se puede tomar por muchos años, incluso ya toda la vida. Y no es así como que tú digas tan complejo. Pero si se trata de padecimientos más difíciles o más complejos, va a haber que tener muchos cuidados, va a haber muchos detalles que nosotros debemos de estar alertas para poder decírselas al médico en un momento dado, y que eso pueda tener relevancia en la toma de decisiones del médico, ya sea de decisiones diagnósticas o de decisiones terapéuticas. ¿Okay? Aunque sean muy espaciados por ejemplo, las visitas al médico, que yo sé que en el IMSS a veces son de que cada mes o incluso hasta más. Entonces todo eso lo podemos ir por ahí anotando en una libreta, y tener nuestro propio registro de las cosas que le pasan a nuestro cuerpo. No podemos ser como que hay que el médico me diga qué, hay que el médico decida qué, o sea, no. Tenemos que ser partícipes de nuestra propia salud, porque si algo malo ocurre, no es la onda nada más echarle la culpa al médico. Es nuestra responsabilidad, va a ser nuestra salud, y al final de cuentas a quien le pase lo que le pase, pues va a ser nada más al paciente. Si el paciente se queda ciego, si se queda sordo, si X o Y situación, es el paciente el que va a perder, el médico no va a perder. Entonces la responsabilidad del mantenimiento de nuestra salud es nuestra primordialmente, y acercarnos sobre todo con los profesionales de la salud que nosotros creamos, que son apropiados, si tenemos la opción de elegirlos. Si no tenemos la opción de elegirlos porque estamos en una institución, pues mínimo estar nosotros como que pendientes o alertas, ¿no? De eso, para que en un momento dado podamos elegir un tratamiento. A lo mejor no con quién hacerlo, pero a lo mejor sí el tratamiento tal cual. Entonces la información, como les comento siempre, es clave. Ok. Y a lo mejor esta información puede ser un poco compleja, aunque sea una enfermedad sencilla. Pero lo que trato de hacer con esto es que a ustedes como que les entre la cosquillita de informarse, o la cosquillita de aprender un poco más, y sobre todo que sepan cómo ayudarle a alguien que tenga este padecimiento. ¿Okay? Este o cualquier padecimiento. ¿Okay? No podemos ser tampoco como que sordearnos al respecto. Muy bien. Yo espero que este programa les haya gustado. Digo, no hubo oportunidad de que llegara el candidato. Y... Ajá. Sí, no hubo oportunidad de que llegara el candidato. Digo, lo esperamos para futuras emisiones de este programa. Y yo sé que la próxima semana vamos a tener a un candidato a una diputación, ¿no?, federal. Entonces es médico, entonces ya me adelantaron como que un poquito de su perfil. Va a ser interesante de platicar. Ya saben que aquí pues tratamos de traer gente que nos aporte un poquito más. Eh, eh, y sobre todo que nos pueda aclarar como que cosas, o como les decía al principio del programa,
las propuestas que traigan y pues las cosas que vayan a poder hacer por los ciudadanos que están representando. Entonces, como este es un doctor, entonces vamos a ver qué tal viene con sus temas de salud, qué tan buenas son las propuestas que trae, que todo. Entonces, yo espero que les haya gustado. Les recuerdo que este contenido se va a subir a YouTube para las personas que no nos pudieron ver en vivo. A quienes sí lo hicieron, se los agradezco mucho, ya saben. Déjenos sus comentarios por ahí. Y así, entonces va a estar por ahí en YouTube. Les recuerdo que es Radio UPG, al igual que en Facebook estamos como Radio UPG, y en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Sé que ya estamos en TikTok, nada más que no me sé la cuenta todavía. Entonces ya se las voy a pasar en futuras emisiones para que también nos vayan por ahí a seguir y a dar por ahí me gusta. Y pues sean parte del contenido que se está compartiendo, y pues cada vez podamos como que tener más comunicación, y sobre todo en este programa que ustedes nos dejen los comentarios de cosas, de enfermedades que quieran ver, de especialistas que quieran que traigamos y todo. Entonces ustedes dejen por ahí sus comentarios para tomarlos en cuenta para las siguientes emisiones. Yo espero que, digo, ahorita seguimos en jornada electoral, ya faltan menos días, es el 6 de junio las elecciones, entonces a lo mejor todavía vamos a estar trayendo candidatos para hablar sobre de esto, y que ustedes puedan tomar una decisión informada sobre las propuestas que trae cada candidato, o sea, que sepan que sean compatibles con los intereses que ustedes tienen, y pues así puedan decidir mejor. Aunque no hablamos de todos los temas, pues uno de los temas más importantes incluso a nivel electoral es la salud. Entonces es importante que conozcan quién va a buscar el bienestar de los ciudadanos que representa a través de la salud, sea el nivel que sea, sean diputados, sean senadores, sean alcaldes, sean gobernadores, sea lo que sea. Necesitamos conocer las propuestas que traen en materia de salud, analizarlas a conciencia. A lo mejor, aunque no entendamos como que las implicaciones sociopolíticas y económicas de tal o de cual propuesta, pues mínimo analizar lo que sea un poco más conveniente, ¿ok? Entonces les agradezco de nuevo a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que nos da, al rector Fernando Garza y al director de radio, licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos da para que este y todos los proyectos se lleven a cabo. Vamos a terminar esta emisión con la frase que les digo siempre: que hagan lo que hagan siempre, todos los días, háganlo por su salud. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.